el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 7 de noviembre, día 311 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es cuando Dios arranca el dolor para plantar esperanza. Hoy grabo este episodio desde el crucero, viendo cómo el mar refleja algo que me recuerda a Dios, su capacidad infinita de renovar todo lo que parece perdido. Así como las olas borran las huellas en la arena, el Señor también borra las marcas de dolor para sembrar nueva vida donde antes solo hubo ruinas. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Ezequiel capítulo 16, verso 42, hasta el capítulo 17, verso 24. Hebreos capítulo 8, versos del 1 al 13, el Salmo 106, versos del 13 al 31 y Proverbios capítulo 27, versos del 7 al 9. En este día, Dios nos invita a confiar en este proceso donde Dios no solo poda lo que nos duele, sino que planta lo que sana. Porque hay podas que a veces nosotros no entendemos y que no son castigo de Dios, son comienzos de algo nuevo. En cada arranque de dolor hay una semilla de esperanza que Él está plantando para florecer. En Ezequiel, Dios promete arrancar lo infiel y plantar lo nuevo. En Hebreos, Jesús nos recuerda que el nuevo pacto está siendo escrito en nuestro corazón. En el Salmo 106 aprenderemos que el olvido apaga la fe. Y en Proverbios descubriremos que el dulce consejo de un amigo alegra el alma y la fortalece. Y quiero comenzar contándote un testimonio que viene desde Colombia. Ella es Valentina Giraldo. Ella nos cuenta que hace unos años su mamá perdió el trabajo y en medio de esa prueba también enfrentaron la pérdida de su abuelita. Su papá sostuvo el hogar con esfuerzo mientras su mamá cayó en una profunda depresión. Aunque cuidaba con ternura a su nieta, Valentina sabía que su madre necesitaba más que consuelo, necesitaba volver a sentirse viva. Durante meses oró de rodillas, pidiéndole a Dios que restaurara su corazón. Y en este mes, Dios respondió. De manera inesperada, un amigo llamó a su mamá para una entrevista. Y sin pensarlo mucho, la eligieron. Después de 6 años sin trabajar, hoy su mamá vuelve a empezar. Valentina me escribió con lágrimas de alegría. Este es el resultado de todo lo que le he pedido a Dios. Él me escuchó. Mi vínculo con Dios se transformó desde que empecé a escuchar este podcast en el día 18. Y aquí sigo, firme. Qué hermoso es recordar que nuestro Dios sigue abriendo puertas cuando parece que no hay salida. Efesios capítulo 3, verso 20 dice que Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o incluso imaginamos. Valentina, tu historia nos recuerda que cuando alguien ora con fe, la esperanza no se retrasa, germina en medio del silencio. Dios no solo restauró el trabajo de tu mamá, también sanó su corazón y fortaleció su fe. Gracias por inspirarnos a creer mientras nosotros oramos. Dios ya está preparando el terreno para nuestro milagro. Y también quiero compartirte un testimonio en audio que también viene de Colombia. Él es Cristian Andrés Rojas. Hola Wendy, buenos días. Quería dejar testimonio del amor de Dios en mi vida. Este año inició potente para mí porque renuncié a mi trabajo de más de 11 años y decidí buscar otros nuevos horizontes. Di en varias empresas, buenas, malas, no tan buenas, en donde pues evidenciaba cómo vulneraban los derechos de los demás y dentro de mi carrera pues siempre he sido precursor y cuidador de estos. Logré entrar a una empresa en donde no es el mejor clima, no es el mejor salario, pero me siento cómodo. Y llegó en el momento más indicado, en el momento en el que yo estaba perdiendo mi matrimonio, estaba perdiendo mi esencia como hombre y estaba refugiándome mucho en el alcohol. El Señor llegó potente a decirme, no lo hagas más, me entregó este nuevo empleo y a Él la gloria y la honra porque me ha permitido poder estabilizar un poco más mi economía, me ha permitido poder gozar también del tiempo para poder estudiar su palabra y me ha dado la oportunidad
de poder dejar este testimonio hoy para quien lo necesite. No soy cristiano, soy católico, pero en medio de mi crecimiento espiritual también he visto cómo el Señor llega potente y me ha dicho que, o bueno, me da la garantía de que Él me va a ayudar, de que Él siempre está delante mío y Él estará protegiéndome. Tenía deudas, tenía malestar físico y emocional también que no me permitían desarrollar mi papel como esposo, pero ahora doy honra y gloria al Señor porque he logrado salir de todo esto. Ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso, unos cambios a los cuales no me he acostumbrado, pero estoy seguro de que cogido de la mano de Él y de mi matrimonio voy a poder lograr todo esto que tanto he querido. Un saludo desde Colombia y la invitación a que sigan escuchando este podcast, que es la salvación para muchos en medio de todas las dificultades en las que nos encontramos. Querido Cristian, gracias por recordarnos que cuando dejamos el control y tomamos la mano de Dios, Él no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra historia. Tu valentía y tu gratitud son la prueba de que Dios sigue arrancando el dolor para plantar esperanza. Ahora les pido a todos que me acompañen en una oración. Señor, gracias, porque no hay herida que tú no puedas sanar, ni hay terreno árido que tú no puedas volver a hacer florecer. Hoy te entregamos todo lo que nos duele, confiando en que tú estás arrancando el pasado para sembrar esperanza. Dios mío, planta en nosotros un corazón nuevo y enséñanos a mirar hacia tu luz. Ayúdanos a reconocer que cada pérdida también puede ser el principio de una nueva siembra. Haznos florecer otra vez, Señor. En medio de las lágrimas, enséñanos que tú tienes preparadas mejores cosas para nosotros. Y hoy quiero orar por todas las personas que están pasando por un proceso doloroso de enfermedad, de aflicción, que están en una prueba años y que no ven aún la respuesta de Dios. Amado Dios, tú siempre estás con ellos. Vuelve a poner en ellos esperanza de que volverán a estar sanos, esperanza de que tendrán buenos resultados, esperanza de que tú estás con ellos y que ellos no están solos. Obra el milagro que te vienen pidiendo durante años, Señor. Responde a sus oraciones. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Ezequiel, capítulo 16, verso 42. Finalmente desahogaré mi furia contra ti y se calmará el enojo de mis celos. Quedaré tranquilo y ya no estaré enojado contigo. No obstante, primero te daré tu merecido por todos tus pecados, porque no recordaste los días de tu juventud, sino que me hiciste enojar con todas esas maldades, dice el Señor soberano. Pues a todos tus pecados detestables le sumaste actos depravados. Todos los que compongan refranes dirán de ti, de tal madre, tal hija. Pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos, y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas que despreciaron a sus esposos y a sus hijos. Queda claro que tu madre era hitita y tu padre amorreo. Tu hermana mayor fue Samaria, que vivía con sus hijas en el norte. Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijas al sur. Ahora bien, tú no solo pecaste igual que ellas, sino que tu corrupción pronto las superó. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Debería darte vergüenza. Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas, hasta virtuosas. Sin embargo, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria, y también te restauraré a ti. Entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Así es, tus hermanas, Sodoma y Samaria, serán restauradas junto con todos sus habitantes, y en ese tiempo también te restauraré a ti. Cuando eras tan orgullosa, despreciabas a Sodoma, pero ahora tu peor perversidad
quedó a la vista de todo el mundo y eres tú la despreciada, tanto por los edomitas y por todos sus vecinos, como por los filisteos. Este será el castigo por tu lascivia y por tus pecados detestables, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas, Samaria y Sodoma, sean hijas tuyas, aunque no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ezequiel capítulo 17. Luego recibí el mensaje del Señor. Hijo de hombre, propón este enigma y cuenta este relato a los israelitas. Diles de parte del Señor soberano, un águila grande, con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, llegó al Líbano, agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta. Se llevó a una ciudad llena de mercaderes, la plantó en una ciudad de comerciantes. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en la tierra fértil. La colocó junto a un río ancho, donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció, hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila, y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas robustas y le salieron retoños, pero luego llegó otra águila grande, con alas anchas y una cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia el águila para obtener el agua, aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y para convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Así que ahora el Señor soberano pregunta, ¿crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No, se secará. Cuando el viento del oriente sople contra ella, morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. Luego recibí este mensaje del Señor. Diles a esos rebeldes de Israel, ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a Babilonia. Hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad. También desterró a los líderes más influyentes de Israel para que Israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara. Solo si cumplía su tratado con Babilonia podría Israel sobrevivir. Sin embargo, este israelita de la familia real se rebeló contra Babilonia y envió embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? No, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, el rey de Israel morirá en Babilonia, el territorio del rey que lo puso en el trono, y con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió. Ni el faraón, con su poderoso ejército, podrá ayudar a Israel cuando el rey de Babilonia vuelva a sitiar a Jerusalén y mate a mucha gente, pues el rey de Israel despreció el tratado y no lo cumplió aún después de jurar que lo haría. Así que no escapará. Entonces esto dice el Señor soberano, tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado. Todos sus mejores guerreros morirán en batalla y los que sobrevivan serán esparcidos a los 4 vientos. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor soberano. Tomaré una rama de la copa de un cedro alto y lo plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas.
Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. En estos capítulos de Ezequiel, Dios pone fin al ciclo del dolor. Después de confrontar la infidelidad espiritual de Jerusalén, Dios pronuncia algo decisivo. Finalmente desahogaré mi furia contra ti y se calmará el enojo de mis celos. Quedaré tranquilo y ya no estaré enojado contigo. Estas no son palabras de indiferencia, sino de un amor que finalmente suelta. Dios no busca destruirnos, sino cerrar una herida. Aunque el pueblo había roto sus promesas, Dios no rompería las suyas. Así que este es el mensaje de la gracia. Dios puede disciplinar, pero no destruye. El enojo de Dios se disuelve en misericordia. A veces el amor de Dios nos corrige hasta que aprendemos y luego nos deja sanar. Dios no nos está castigando, Dios nos está podando. ¿Y cuánto nos falta entender eso en nuestras vidas? Que toda corrección de Dios no es castigo, es protección. Su corrección, Él no la hace con enojo, sino con el deseo de vernos florecer una vez más. Ezequiel cierra el capítulo 16 con una promesa inesperada. Verso 60. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Jerusalén había sido infiel, pero Dios promete restaurar su relación. Ese es el corazón de Dios. Él es un Dios que no cancela pactos, Él los renueva. En el capítulo 17 de Ezequiel, Dios habla a través de una profecía profética. 2 águilas y una vid. Una gran águila representaba a Babilonia, el rey Nabucodonosor, que toma el brote superior del cedro, el rey Joaquín de Judá, y lo trasplanta a la tierra fértil. Luego, la vid, símbolo de Judá, busca crecer inclinándose hacia el otro águila, Egipto. Pero esa búsqueda de apoyo humano termina en ruina. Dios les advierte que confiar en alianzas políticas en lugar de confiar en Él los destruiría. Jerusalén, en lugar de depender de Dios, buscó ayuda en Egipto, lo cual resultó en su caída. Qué parecido a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de arreglar lo espiritual con estrategias humanas. Cada vez que tú buscas seguridad fuera de Dios, terminas esclavizado por lo que confías. Y para que lo entendamos bien, Jerusalén había sido trasplantada con amor, pero su corazón buscó otros vientos. El problema no era el terreno, era la dirección de su raíz. Y no es que Dios no te haya plantado bien, es que a veces extiendes tus ramas hacia donde Él nunca te llamó a crecer. Eso fue Judá, una vid que creció inclinada hacia otro poder, no hacia la luz de Dios. En los versos del 22 al 24 de Ezequiel capítulo 17, después de la parábola, Dios mismo se convierte en el jardinero, en el verso 22, y dice, esto dice el Señor soberano, tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Aquí aparece una profecía sobre el Mesías. Dios no solo replantará a Israel, sino que traerá de la línea real de David un nuevo retoño, una nueva vida, Jesucristo. Ezequiel anticipa la venida del Mesías, el brote que crecería fuerte y daría sombra a muchos. Dios mismo plantaría una nueva rama, un rey que gobernaría con justicia y sería refugio para todos los pueblos. Cuando Dios planta algo nuevo, no lo hace en el jardín del pasado, sino en el suelo de la promesa. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. Después de la traición viene la siembra. Después del juicio, la esperanza. Porque Dios no termina la historia donde nosotros la arruinamos. La restauración de Dios no consiste en volver al punto de partida, sino en llevarte más lejos de donde habrías llegado si nunca hubieras caído. Y eso es lo que vemos en este capítulo.
Un Dios que toma un tallo pequeño y lo convierte en un árbol que cubre naciones. El verso 24 lo declara con autoridad y dice: todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Dios invierte los papeles, levanta al que cayó y seca al que se exalta. Ezequiel capítulo 16 y capítulo 17 nos enseña que el juicio de Dios nunca es un punto final, sino es un punto de inflexión. Cuando Él arranca algo, no es por el rechazo, sino es porque nos está renovando. Dios no busca tus hojas, Dios busca tus raíces. Así que pregúntate hoy, ¿hacia dónde se inclina tu vida? ¿Hacia las promesas humanas o hacia la fidelidad de Dios? El terreno de tu crecimiento no está en Egipto, tampoco está en Babilonia, está en la presencia de Dios. Imagínate una planta trasplantada a una nueva maceta. Si se inclina hacia una ventana donde no hay sol, va a terminar débil. Pero si se orienta hacia la luz, florecerá. Así somos nosotros. Donde tú apuntas tu corazón, determinarás tu fruto. No importa cuántas veces hayas sido trasplantado por la vida, de lugares, de etapas, de decisiones. Si tus raíces vuelven a Dios, volverás a florecer. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias porque aunque hemos sido infieles, tú no cancelas tu pacto. Gracias por arrancar lo que estaba muerto y por plantar algo nuevo en nosotros. Hoy te pedimos que inclines nuestra vida hacia tu luz, que nuestras raíces no se extiendan hacia alianzas vacías, sino hacia tu palabra. Haznos como ese retoño que crece en el monte alto, firmes en tu gracia, frondosos en tu propósito, y que nuestra historia sea testimonio de que el amor de Dios siempre vuelve a plantar donde otros veían ruinas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 8, verso 1. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en un lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Me gusta mucho nuestra lectura de Hebreos 8, porque Dios continúa hablándonos de pacto. Y si tú no viste el vivo que hice por los 300 días, te recomiendo mirarlo, porque justo hablamos
acerca de los pactos. Y aquí se nos habla no solo de un nuevo pacto, sino también de un nuevo corazón. Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto, en un lugar perfecto. El autor de Hebreos empieza diciendo en el verso 1, el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en un lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Y esto lo cambia todo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban de pie, porque su trabajo nunca terminaba. Pero Jesús se sentó, porque su obra fue completa. ¿Te das cuenta? Cristo está en la presencia de Dios como nuestro mediador eterno. Su sacrificio fue perfecto, definitivo y permanente. Ya no hay necesidad de más altares, porque la cruz fue el último. Mientras nosotros luchamos por acercarnos a Dios, Cristo ya abrió el acceso total hacia Él. No necesitas merecer la presencia de Dios, porque hay quienes me dicen, no, lo que pasa es que yo no merezco la presencia de Dios, no merezco acercarme a Dios. Solo basta creer que tú fuiste invitado a su presencia. El sacerdocio de Jesús no se realiza en un templo terrenal, sino en un verdadero santuario celestial. El modelo perfecto del que Moisés solo tuvo una sombra. Esto nos recuerda que la vida espiritual no se sostiene por rituales ni por sacrificios, sino a través de una relación. Yo resalté el verso 6 de mi Biblia que dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Entendamos un poco mejor esto. El antiguo pacto dependía de obedecer la ley. El nuevo pacto depende de creer en la gracia de Dios. El primero revelaba el pecado, el segundo lo perdona. La ley nos muestra lo que está mal, la gracia nos da el poder para hacerlo bien. En el monte Sinaí, el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor diga, y falló. En el monte del Calvario, Jesús dijo, consumado es, y triunfó. Uno comenzó con la promesa del hombre, el otro con la promesa de Dios. El propósito de la ley no era perfeccionar, sino preparar el camino hacia Cristo. Él cumplió lo que la humanidad no pudo cumplir. El nuevo pacto no fue firmado con tinta, sino con su sangre. No se escribió en piedra, sino en corazones. Mira el verso 10 que dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que este pacto es hermoso, una ley escrita dentro, no impuesta fuera. Antes, los mandamientos estaban fuera, en tablas. Ahora están dentro. La Biblia dice, en tu mente. Antes dependíamos de la fuerza humana. Ahora el Espíritu Santo es el que nos guía desde adentro. Dios no solo quiere obediencia, Él quiere transformación. Él no busca manos que cumplan, sino corazones que respondan. Y luego dice, y las escribiré en su corazón. Este pacto es más íntimo porque produce comunión personal y también continua con Dios. El cristianismo no es un sistema de reglas, es una relación viva con aquel que habita en nosotros. El versículo 11 dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberían conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo creo que eso merece que tú pongas ahí en tu Biblia el nombre de tu familia, porque esta promesa es para ti y tus generaciones. Lo que nos enseña este verso no es que ya no necesitemos maestros, sino que el conocimiento de Dios ya no va a depender de jerarquías, sino de cercanía. El velo fue rasgado, no remendado. Cada persona puede tener acceso directo a la voz de Dios, y eso se los vengo diciendo ya muchas veces. Ya no hay distancias sagradas, tampoco hay intermediarios, solo hay un camino, Jesús. Verso 12 dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando tú le preguntas a Dios, Señor, me siento culpable por esto que hice, pero Dios dice, pero si yo ya te perdoné,
nunca más me acordaré de tus pecados. Cuando nosotros nos peleamos con alguien o estamos en una discusión, lo que normalmente hacemos es recordarle sus pecados, las cosas que hizo mal, las cosas en las que se equivocó, y si le sacamos al fresco todo lo que tenemos en el corazón. Pero lo que Dios dice es: yo no me acuerdo de tus pecados. Una vez que tú te arrepientes, Dios hace un borrón y cuenta nueva. Y este verso a mí me encanta, porque es una de las frases más esperanzadoras de la Biblia. No dice, los toleraré. No dice, los dejaré pasar. Dice, los olvidaré. Dios no sufre amnesia. Él elige no recordar. Y eso es gracia. El perdón de Dios no va a maquillar tu pasado, va a transformar tu propósito. Y cuando llegamos al verso 13, vemos que cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, al cual ha caducado y pronto desaparecerá. Esto significa que todo lo viejo, la culpa, la condenación, la religión, ha quedado atrás y Dios no remienda lo roto, Él crea algo completamente nuevo. Hebreos 8 nos invita a vivir desde la gracia, no desde la culpa, a dejar de intentar agradar a Dios y comenzar a disfrutar de su amistad, a recordar que no tenemos que mendigar su amor porque ya fuimos incluidos en su pacto. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo como un heredero del nuevo pacto o como un rehén del antiguo? ¿Estoy intentando cumplir leyes o dejando que el Espíritu Santo escriba en mi corazón la palabra de Dios? El nuevo pacto no se trata de lo que haces por Dios, sino de lo que dejas que Él haga en ti. Ora conmigo y dile: Señor, gracias por el nuevo pacto que hiciste con nosotros en Jesús. Gracias porque tu ley ya no está escrita en piedra, sino en mi corazón. Hoy renuncio a la culpa, a la religión vacía, al intento de ganarme tu favor. Enséñame a descansar en la obra terminada de Cristo Jesús. Escribe tus palabras en mi mente y tus deseos en mi corazón. Tu amor en todo mi ser, Dios. Gracias por perdonarme todo lo que fui y por transformar lo que hoy soy. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 106, verso 13. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa, la tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a Abirán junto con los otros rebeldes. Sobre los seguidores cayó fuego. Una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, Él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, Él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal, en Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Finés tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces, se le considera un hombre justo. Hasta ahí. El verso 13 del Salmo 106 comienza con un mensaje claro. Qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. El pueblo que había cantado al otro lado del Mar Rojo
ahora volvía a quejarse. Lo asombroso no fue su necesidad, sino su rapidez para olvidar. Y ojo con esto, el problema no fue el hambre o la sed, sino la falta de confianza en el Dios que ya antes había provisto. El verso 15 resume la tragedia y dice: entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. A veces Dios permite que obtengamos lo que pedimos, solo para mostrarnos que no todo lo que nosotros deseamos es bueno para nosotros. El desierto que ellos vivían en ese momento no era un castigo, era la escuela, el proceso de Dios. Dios no los llevó allí para humillarlos, sino para formar en ellos dependencia, memoria. ¿Pero qué pasó con ellos? Pronto se olvidaron lo que Él había hecho. Por eso es tan importante que nosotros apuntemos los milagros, tengamos memoria, testifiquemos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando fuerzas la puerta que Dios cerró, no entras en bendición, sino en una lección. Y esa lección te puede costar muy caro. El pueblo quería pan, quería carne, quería agua, pero Dios quería su corazón. Y cuando el deseo pesa más que la obediencia, entramos en conflicto. Nuestra fe se debilita, no cuando Dios calla, sino cuando nosotros olvidamos lo que Dios ya nos habló. Recordar es una disciplina espiritual. Cada vez que tú recuerdas, tu fe respira. Versos del 16 al 18, la gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esta causa, la tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a Abirán junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego, una llama consumió a los perversos. Primero fue el deseo desmedido, luego la comparación. La envidia sigue siendo uno de los venenos más peligrosos del pueblo de Dios. La comparación apaga la gratitud. Cuando yo miro lo que otro tiene, dejo de ver lo que Dios me confió a mí. Y eso pasó con Datán y con Abirán. Su inconformidad se disfrazó de espiritualidad, pero en realidad era orgullo. Cuando nosotros no entendemos los tiempos de Dios, empezamos a envidiar lo de otros. Pero lo que tú envidias hoy, no vas a poder sostener mañana. Dios no bendice la comparación, Él bendice la obediencia. Verso 19 nos dice que los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron, y nota esto, cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios nuevamente, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Canaán, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, Él declaró que los destruiría, pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. Mientras Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, el pueblo fabricaba un Dios a su medida para ellos. La impaciencia los llevó a la idolatría. Y la idolatría cambia la gloria de Dios por cualquier imagen, por cualquier ídolo. Cuando nosotros no sentimos la presencia de Dios, corremos el riesgo de inventar sustitutos que sí podamos controlar. ¿Y qué actual sigue siendo esto? Creamos ídolos modernos, una relación, un éxito, nuestra imagen pública, porque queremos un Dios que responda cuando nosotros queremos. Pero todo ídolo que fabricamos terminará esclavizándonos. Si tu fe necesita resultados inmediatos, no estás adorando a Dios, sino a la respuesta. El verso 23 nos dice: por lo tanto, Él declaró que los destruiría, pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Moisés se puso en la brecha, intercedió. Su oración fue un escudo. Cada generación necesita intercesores que detengan la plaga del olvido. Moisés aquí es la figura de Cristo, el mediador, el que se interpone entre nuestra culpa y la misericordia de Dios. En los versos del 24 al 27 vemos el desprecio del pueblo a la promesa de Dios. Verso 24 nos dice: el pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios
los iba a cuidar. Miren, después de todo lo vivido, el pueblo no falló por debilidad, sino por incredulidad. Esta incredulidad es el punto más alto del olvido. El que olvida lo que Dios hizo, duda de lo que Él puede hacer. El mayor pecado de Israel no fue el becerro de oro, fue dudar del corazón de Dios. Ellos rechazaron la promesa de Dios y eso es rechazar su plan. ¿Cuántas veces nosotros hemos parado en la puerta de nuestra tierra prometida y no hemos entrado por miedo, no hemos entrado por comparación o por falta de fe? Dios no puede cumplir promesas que tú no te atreves a creer. Dios ya había preparado la herencia, pero esta generación incrédula no la disfrutó. Recordar las promesas mantiene viva la esperanza. Olvidarlas nos hace vivir como si Dios nunca hubiera hablado. Versos del 28 al 31 nos dice: después nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a muertos. Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Finés tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces, se le considera un hombre justo. El pueblo cayó en una inmoralidad sexual y también en adoración pagana con los moabitas. Pero un hombre, Finés, se levantó con celo por la pureza de Dios. Finés actuó cuando todos callaban. El silencio ante el pecado también es una forma de olvido. Dios sigue buscando Finés, hombres y mujeres que no olviden su llamado, aunque nadie más recuerde lo que Él ha dicho. El Salmo 106, versos del 13 al 31, es una radiografía de los peligros cuando alguien ha sido bendecido. Porque viene el olvido después del milagro. Viene la queja después de la provisión. Encontramos la envidia después de un llamado. También la incredulidad después de una promesa. Cada vez que nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho, retrocedemos. Pero cada vez que recordamos lo que Dios hizo, avanzamos. Cuando tu corazón recuerda, tu fe toma un nuevo aliento. La memoria de lo que Dios hizo ayer va a ser el combustible de la fe que necesitamos tú y yo hoy. Quiero que pienses en alguien que fue salvado de un accidente y unos pocos días después vuelve a manejar igual de rápido. No porque quiera morir, sino porque olvidó el susto. Yo creo que así es el corazón humano. Se acostumbra a los milagros y olvida al Dios que los hizo. Por eso necesitamos recordar diariamente quién nos rescató y quién merece la gloria. Ora conmigo y dile: Señor, perdónanos por todas las veces que olvidamos tus obras, por los días en los que el deseo nos venció, donde la envidia nos cegó o donde la incredulidad nos paralizó. Gracias porque aun cuando te hemos provocado, tu misericordia sigue intercediendo por nosotros. Haznos como Finés, firmes en tu verdad, fieles a tu presencia y valientes ante la indiferencia. Restaura en nosotros un corazón que recuerda, que agradece y que no olvida tus maravillas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 27, versos del 7 al 9. El que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero al hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. El que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. El perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Este pasaje revela 3 pilares de la vida emocional y también espiritual: el hambre interior, el sentido de pertenencia y el valor de la amistad. El primer verso nos recuerda que cuando un alma está saciada de lo superficial, pierde sensibilidad por lo esencial. En la cultura hebrea, la miel representaba el deleite y también la abundancia. Pero aquí Salomón nos enseña que el exceso de miel puede endurecer el corazón. Cuando vivimos satisfechos de todo lo trivial, del éxito, de la aprobación, del placer, dejamos de valorar lo que realmente nutre el espíritu. En cambio, quien tiene hambre de Dios halla dulzura incluso en lo amargo, porque reconoce que toda experiencia, incluso la difícil, puede transformarse en crecimiento. La gratitud
convierte lo que tenemos en suficiente. Y en ese mismo sentido, alguien que no se queja aprende a encontrar a Dios aún en el desierto. Luego vemos el verso 8 que nos dice: el que se aleja de su hogar es como un ave que se aleja de su nido. El nido es un símbolo de seguridad, de identidad y también de propósito. Muchos se alejan del lugar donde Dios los plantó, persiguiendo nuevos horizontes, pero descubren que fuera de su propósito se enfría el corazón. En la antigüedad, abandonar el nido implicaba vulnerabilidad. El ave podía perder el sentido de dirección. Y así sucede con el creyente que se aleja de la comunión, de la relación con Dios y también del consejo espiritual. Cuando uno se distancia del entorno donde recibe alimento espiritual, su fe se debilita. No es casualidad que los momentos de mayor confusión lleguen cuando dejamos de escuchar la voz de quienes nos aman en Dios. Finalmente, el verso 9 nos dice: el perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Este verso nos recuerda el poder del consejo sabio. En la cultura del antiguo Israel, el perfume era símbolo de honra, de gozo. Así, un buen consejo puede transformar el ánimo más pesado. El sabio no confía solo en su juicio. Él busca la guía de amigos y amigos que le temen a Dios. Los amigos verdaderos no siempre te dicen lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar para ser mejor. Y eso es precisamente lo que hace un amigo espiritual. Te perfuma con verdad aunque duela y te recuerda quién eres cuando tú has olvidado tu valor. En tiempos donde la independencia se celebra, Dios sigue honrando la dependencia sabia, la de quien busca consejo, la de quien permanece cerca de su nido, la de quien conserva hambre por dentro. Así que evalúa qué está saciando tu alma. ¿Estás lleno de lo superficial o hambriento de lo eterno? Pregúntate si te has alejado de tu nido espiritual, de tu comunidad, de tus tiempos de oración, de los tiempos en los que buscabas más la palabra de Dios. Agradece por esos amigos que con dulzura y con verdad te devuelven a tu propósito. Ora conmigo y dile: Señor, despierta en mí el hambre por lo que viene de ti. Que no me conforme con lo dulce de este mundo, sino que aprenda a encontrar el sabor en todo lo que proviene de ti. Guárdame cerca de mi nido, cerca de tu presencia, cerca de personas que me edifican. Dame oídos atentos a los consejos sabios de los amigos y háblame a través de ellos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 311, check. Quiero contarles que estoy pasándola genial aquí en mi crucero, que Dios me está hablando de formas increíbles, que he visto la mano de Dios, su amor, al ver la inmensidad del océano, al sentirme en medio de la nada, pero con toda la atención de Dios, conversando con Él, mirando el mar. Han sido momentos increíbles que ya estaré poco a poco compartiendo con ustedes. Les cuento que en Cartagena me encontré también con unos fieles oyentes de este podcast, a mi querida Melissa, a Marlon, a Víctor, a Lauren. Muchas gracias por todas sus atenciones, por sus detalles, por sus palabras. La verdad que nos hicieron sentir muy amadas. Probamos la comida cartagenera, esa posta estaba deliciosa. Me emociona mucho ver cómo Dios ha hecho que conectáramos de una manera increíble. Yo nunca me hubiera imaginado juntarme con personas que no conozco al otro lado del mundo y vernos con tanto cariño porque juntos estamos en este reto. La verdad que este reto me ha traído grandes satisfacciones y nos ha ido transformando a todos. Dios es maravilloso, es fiel, nos une que aunque no nos conocemos, nos queremos. Y también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Gracias a Miguel José Quijada Betancourt, muchas gracias. A Yajaira Ureta, gracias a todos los que están dándome ese corazón de gracias en YouTube. Muchísimas gracias por demostrarme todo su amor, por enviarme ofrendas para mi viaje. La verdad que ustedes son increíbles. Yo verdaderamente le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y también quiero regalarles un verso que está en el Salmo 20, verso 4, que dice: que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste
a todas tus oraciones. Y ustedes también estarán en mis oraciones. Ustedes son una amada comunidad. Muchas gracias. Y también quiero saludar a los que hoy, 7 de noviembre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a Julia Carolina Jiménez Pigahue y a su hija Alexandra Pigahue desde Ecuador. Qué hermoso que madre e hija celebren juntas este día tan especial, unidas no solo por el amor familiar, sino también por la palabra de Dios que las acompaña cada día. Oro para que este nuevo año esté lleno de alegría, de salud, de bendiciones abundantes. Queridas Julia y Alexandra, les regalo el Salmo 56, verso 3. También quiero enviar un saludo muy grande para Navy María Hernández Castro de México. Tu amigo Aldo desde Irlanda me pidió que te salude. Él agradece a Dios por tu vida porque has sido una gran amiga que lo acercó más al Señor y también a este podcast. Hoy oro para que el Señor te fortalezca, te bendiga en cada paso que des, que tu vida siga siendo un canal de fe y de esperanza, Navy. Te regalo Jeremías capítulo 29, verso 11. Hoy también saludo a Lisbeth Ramírez, que está cumpliendo 26 años en Ciudad de México. Qué hermoso es ver cómo la palabra de Dios ha transformado tu vida y cómo Él sigue obrando en ti. Te quiero regalar hoy Efesios capítulo 3, verso 20 y pedirle a Dios que este nuevo año sea el inicio de sueños cumplidos en su voluntad. Feliz cumpleaños, Lisbeth. Hoy también envío un saludo muy grande para Karen Juliet desde Chía, Cundinamarca. Karen, tu mamá te dice con todo su corazón que te ama, que eres su mayor tesoro, que eres el regalo más grande en su vida. Y la palabra declara en el Salmo 139 que Dios te ha creado y te ha hecho de formas maravillosas. Que este nuevo año traiga gozo, salud y muchos sueños cumplidos. Feliz cumpleaños número 51 para Mayela Huachiapa desde Irapuato, México. Mayela, qué hermoso poder decir que llegas a este nuevo año de vida por pura misericordia y gracia de Dios. Te regalo Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Y le pido a Dios que este nuevo año Dios te sorprenda con su fidelidad, te llene de fuerzas, de alegría y de esperanza. Hoy también envío un saludo para Brian. Que este nuevo ciclo venga lleno de oportunidades para crecer, para servir y ver la fidelidad de Dios. Él tiene pensamientos de bien y de paz para ti. Te regalo Josué capítulo 1, verso 9. Brian, que sigas caminando con fe y que tu corazón se mantenga firme en la dirección de Dios. Feliz cumpleaños para Denny Rodríguez. Gracias por ser parte de esta comunidad. Le pido a Dios que este nuevo año te encuentre con un corazón firme, lleno de paz y rodeado de amor. Te regalo el Salmo 32, verso 7. Feliz cumpleaños también para Carmen García. Con mucho cariño, Carmen, celebramos este nuevo año de vida y le pedimos respuestas del cielo a Dios. Que tengas nuevas fuerzas, que sigas creyendo que Dios es fiel. Te regalo hoy Isaías capítulo 40, verso 31. Feliz cumpleaños también para William Blanco desde Girón, Santander, Colombia. William, que este nuevo año tu relación con Dios crezca aún más. Tu esposa agradece a Dios por tu vida porque tú has sido una bendición para ella y ella está feliz de que Dios los haya unido. Ora para que Dios siempre cuide tu mente, tu corazón y que sigas siendo un hombre sabio y noble. Con amor ella te dice te amo, te admiro y le doy gracias a Dios por tu vida. Te regalo Números capítulo 6, versos del 24 al 25. Querida comunidad, los abrazo con todo mi corazón. Les doy gracias por permanecer hasta aquí y continuamos porque esto no es un reto. Esto es un compromiso que hemos adquirido con Dios de estar pegados a su palabra y que Dios nos hable los 365 días de cada año de nuestra vida. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.